Bueno, ¿cómo les va? De vuelta en contacto con ustedes para enviarles un video eh, y un trabajo práctico. Este, en este caso va a ser algo de cálculo. Vamos a utilizar la ley de Ohm que ya vimos en el primer trabajo, pero para hacer algunas cosas prácticas de cálculo de circuito. Pero antes que eso, yo quería hablar un poquito de algunas cositas. Primero, como ustedes vieron y seguramente les ha llegado, estuve tratando de habilitar la plataforma Neo, este, que, en la que el colegio quiere que trabajemos, digamos, eh, y así que fui incluyendo a todos los alumnos que encontré, digamos, en el listado que tiene el propio Neo, ya sea porque se inscribieron en otras materias o esas cuestiones. Solo me faltaron dos que voy a tratar de ver si les puedo mandar la invitación a entrar al, al espacio nuestro, digamos, dentro del Neo, que hay que hacerlo a través del mail, o sea que yo se los tengo que mandar al mail de estos chicos. Yo voy a tratar de ubicarlos a través del grupo por WhatsApp y después tener el mail para poder enviarles eso. A ver, lo que les quiero aclarar es esto. Sé que ha tenido muchas controversias esto del NEO, algunos padres se quejaron, algunos profesores también, porque no es tan fácil de usar. No es un classroom, no es eh, bueno, es lo que usamos comúnmente, ¿sí? El colegio lo implementó por una cuestión de que es un sistema que permite establecer, digamos, más, que le llegue la información a los directivos, a los preceptores, de quiénes están trabajando, quiénes no están trabajando, hacer estadísticas y todo ese tema, que por ejemplo en un grupo de WhatsApp es más difícil saberlo, y también en un Classroom, ¿está bien? Así que por lo tanto, lo que nosotros hacíamos hasta el año pasado era mandar informes periódicos cuando nos pedían de quiénes se conectan, quiénes no se conectan, etcétera, etcétera. El tema es que no creo que todavía pueda llegar a funcionar bien eso, porque yo sé que a ustedes, a mí me costó, bueno, ni siquiera todavía aprendí a manejarlo del todo bien. Pude subir una tarea, la primera, ¿sí? Ahora después voy a seguir enviando el resto, inclusive esta, que, que, que voy a enviar junto con este video, ¿sí? A ver, de mi parte, ustedes pueden seguir enviándome los trabajos como quieran, por el WhatsApp, por mail, como alguno me ha enviado, ¿sí? Y sé que uno de ustedes lo logró, aprendió a mandarlo a través del Neo, ¿sí? O sea, hacer la tarea a través del Neo. Y me parece muy bien. Si van aprendiendo y si van entendiendo cómo se hace, ¿sí? Bueno, vayan haciéndolo también a través del Neo. En todo caso, hagan lo siguiente, me lo mandan por WhatsApp y también lo suben al Neo, ¿sí? Esto no es lo del Neo no es para mí, sino que es para el colegio, ¿se entiende? Para que el colegio pueda ver eso. Yo creo que no van a poder exigir que todos sepan manejar Neo porque han tenido problemas. La mayoría de los alumnos y también de algunos profesores, ¿no? Si bien nos dieron tutoriales y todo, pero bueno, lleva su tiempo aprender o a usarlo. Y justamente es lo que no tenemos, tiempo, porque todos los profesores estamos trabajando a full con muchos cursos, ¿sí? Y ustedes están trabajando a full con muchas materias, ¿sí? Entregando trabajos y todo eso. Así que, pero digamos, para acatar lo que nos dijeron desde los directivos de la escuela, vamos a intentar trabajar con el NEO paralelamente al WhatsApp y al mail, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, Más para, digamos, para
entre comillas, no estar en rebeldía, digamos, ¿sí? Y poder seguir lo que nos indicaron que hiciéramos. Si después resulta o no resulta, si la escuela sigue insistiendo con el neo o en algún momento dice, no, vamos a cambiar, bueno, veremos. Parece ser una buena plataforma, pero es complicada, ¿sí? Es ordenadita, tiene un montón de cosas interesantes, pero tiene su complejidad. Entonces, va a costar poder aprenderla, ¿sí? Dicho esto, entonces, yo los voy a seguir teniendo ahí. Los que vayan aprendiendo a enviar las tareas por ahí, me las envían, ¿sí? Y si por las dudas quieren mandármelas por WhatsApp también, me las mandan. El que todavía no aprendió a usar el Neo, me sigue mandando por WhatsApp las tareas, ¿sí? Así que en eso yo soy abierto, no tengo ningún problema. Lo más importante es que ustedes aprendan, ¿sí? Que ustedes le podamos sacar el jugo que más podamos a este taller, a pesar de que tenemos el gran problema de las prácticas, ¿no? De la parte presencial, que no la tenemos, ¿sí? Eh, Iba a decir otra cosa más, esperen que se me escapó. Ah, con respecto a los trabajos, ¿sí? Hay muchos que todavía no han entregado nada. Yo les pido por favor que se pongan al día, ¿sí? Que entreguen algo. No quiere decir que esté todo hecho, todo bien, aunque creo que todos los trabajos han sido sencillos, ¿sí? De hecho, a algunos les he hecho correcciones en los trabajos que me han entregado. ¿Sí? Pero no es que eso sea porque les baje la nota y esas cuestiones. No, lo que yo pretendo es que ustedes me entreguen lo más que puedan. ¿Se entiende? Que contesten de las preguntas y de todo lo más que puedan. Si hay algo que no supieron responder o no entendieron, yo se los enseño con la corrección. ¿Se entiende? No sé si ya lo expliqué a esto, pero por la duda, si ya lo expliqué, lo repito. Yo necesito que me entreguen algo para saber que ustedes están conectados, que están leyendo, que vieron algo, ¿sí? Y también saber qué entendieron o qué no entendieron de lo que vimos, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, les mandé la semana pasada un par de videos, tutoriales acerca de soldadura, ¿sí? Y bueno, en ese caso, lo que yo les pedía era que los vieran y no hice ningún cuestionario, nada por el estilo, porque no tenía mucho sentido. En realidad lo que yo quiero con esos videos es que si Dios quiere, si todo va bien, si bien llegan las vacunas y que faltan y todo funciona antes de que termine, antes de las vacaciones, podamos tener, no sé, una clase con cada burbuja, por lo menos, en que podamos agarrar los soldadores y soldar con estaño y todo lo que estaba ahí en los videos, ¿sí? Ese sería, digamos, el objetivo. Los videos que yo les mandé sería como una especie de anticipo de lo que haríamos en forma práctica, ¿no? Pero también les pedí que manden comentarios, ¿sí? O sea, que los vean y me manden comentarios, me digan alguna duda, algo que no entendieron, qué les parece, si les parece difícil soldar. Eh, lo que les pido es que si alguno tiene elementos para poder hacerlo de forma casera, digamos, solo les pido que tengan cuidado. Si lo van a hacer, si van a hacer algo, capaz que alguno ya lo hizo, les pido que sea siempre con supervisión de un adulto, papá, tío, quien sea, ¿sí? Alguien que esté al lado de ustedes. Porque como les dije, como en uno de los videos aparece, hay muchos temas de seguridad que pueden llegar a ser peligrosos, quemaduras, eh, fundamentalmente quemaduras, y también trabajar con elementos tóxicos como es el humo del estaño, o sea, tiene que estar en un lugar, cuando uno suelda estaño, sale un humo que es tóxico, por eso se trata de que todo esté ventilado, digamos. Bueno, ahora hay que estar ventilado por el COVID, bueno, también hay que estar ventilado cuando uno suelda con estaño, ¿sí? Así que no lo hagan si no tienen una supervisión de un adulto, porque no quisiera que alguien se quemara, ¿sí? Y me sentiría responsable, y entonces podría llegar
a ser perjudicial, más en el ámbito del colegio. Yo sé que en realidad la idea de este taller es que ustedes aprendan a soldar y en el futuro, en sus cuestiones diarias, digamos, se les rompe alguna cosita, alguna plaqueta, tienen que cambiar algo y ustedes, aunque después se dediquen a la construcción, pongámosle, ¿sí? Maestro mayor de obra. Igual ustedes puedan saber cómo soldar y arreglar un electrodoméstico que se le rompió algo, una parte de la plaqueta, sepan manejar el soldador, etcétera, etcétera. Sí, eso por supuesto. Para eso es la escuela técnica. Yo digo, como lo dije al principio, la escuela técnica te enseña de todo un poco. Vos sabés de todo un poco. Te vas a dedicar a una cosa después, pero vas a saber de todo el resto, digamos, que se enseña en escuelas técnicas, vas a saber un poco de todo. Y sobre todo manejar herramientas, manejar elementos, este, como en nuestro caso el soldador, bueno, y todo lo que usamos para trabajar en electrónica. ¿Sí? Bueno, dicho eso, digamos, vamos a seguir adelante, entonces vamos a hacer yo voy a compartir la pantalla. Esto es bastante sencillo, creo, ¿sí? Voy a compartir el trabajito que les preparé acerca de ley de Ohm, ¿sí? Bien. Resolución de problemas eh, aplicando la ley de Ohm. A ver, acá yo puse de vuelta algo que ya está en el primer trabajo, ¿sí? En el primer trabajo hablamos muy por arriba, solamente definimos la ley de Ohm, ¿sí? Y quedamos ahí nada más, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a aplicarlo a algunas situaciones prácticas, digamos, donde haya cálculo, ¿sí? A ver, vamos a tratar de hacerlos lo más rápido posible para que no se haga largo el video. Resolución de problemas aplicando la ley de Ohm. Esto ya estaba, esta parte ya estaba en el primer trabajo, pero yo la puse de vuelta para recordarla. La ley de Ohm establece una relación de proporcionalidad entre voltaje, V corta, aplicado a un conductor y la corriente I, ¿sí? Acuérdense que se usa, ya lo han visto en electricidad seguramente, la corriente I se indica con I porque digamos, la magnitud sería intensidad de corriente. Nosotros le decimos corriente directamente, pero en realidad es intensidad de corriente, ¿sí? Que circula a través del mismo. Y lo más importante que tenemos que saber es esta fórmula, ¿sí? Tensión o voltaje, mejor dicho, V es igual a intensidad de corriente por resistencia, ¿sí? Eso es lo que tenemos que aprender. Esta es la ley de Ohm. Con esa fórmula la definimos. De acuerdo con la ecuación 1, o sea, la ecuación anterior, la relación entre I y V es lineal y está caracterizada por una constante llamada resistencia, ¿sí? R es resistencia, acuérdense de eso, ¿sí? Un conductor que satisface esta relación es llamado óhmico, es decir, que cumple la ley de Ohm, por eso se llama óhmico, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay conductores, ¿sí? Que no satisfacen la ley de Ohm. Dice, existen conductores en que no se satisface esta relación debido a cambios en la resistencia por efectos asociados a la circulación de corriente, por ejemplo, efectos térmicos, ¿sí? O sea, en algunos poquitos casos, que no los vamos a ver acá, la ley de Ohm no se cumple en algún circuito con ciertos materiales. ¿Está bien? Sépanlo nomás. Después quizás cuando los que sigan electrónica van a ampliar esta situación. ¿Sí? Ahora, de esta ecuación que está acá, ahora vamos a meternos en matemática. Yo soy profesor de matemáticas, así que digamos, siempre meto algo de matemática y siempre trato de explicar como lo explicaría dando clases de matemáticas, ¿sí? Así que bueno, de esta ecuación, ¿sí? A ver, esperen que busco otra vez para escribir. Un segundito. Siempre se me va el lápiz. Ahí está. A ver,
de la ecuación que teníamos acá, ¿sí? Acá arriba, esa, ¿sí? Se derivan dos ecuaciones que aparecen acá. ¿Cómo se llega a estas ecuaciones? Por pasaje de términos. Matemáticas esto, ¿no? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en una ecuación, cuando nosotros teníamos algo multiplicando y queríamos despejar, eso que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, quiero tener una fórmula para la resistencia, perdón, primero para la intensidad de corriente, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es pasar esta R que está acá, ¿sí? La paso al otro lado, como está multiplicando, la paso dividiendo, ¿sí? Entonces me queda esta ecuación. En realidad quedaría al revés, B sobre R igual a I, ¿está bien? Porque la R pasa dividiendo abajo. Pero como es una igualdad, yo la puedo dar vuelta. Esto en matemáticas se puede hacer. Entonces me queda esta ecuación, I igual a B sobre R, ¿sí? Esta ecuación nos permite calcular la intensidad de corriente I que circula en un circuito al aplicar un voltaje B sobre una resistencia R. Acá me quedó un poco mal diagramado. A ver, esperen un cachito que lo vamos a solucionar para que no quede ahí. Y esto lo vamos a poner acá. Creo que en el PDF final estaba bien, pero por las dudas lo voy a ir corrigiendo ahora. Voy a borrar esta rayita. Va, todas. Denme un segundo, esto es en vivo. Vamos a ordenar un poco este trabajo. Por eso, como siempre le digo, lo hago en Word porque estas cosas pueden pasar, ¿sí? Puede ser que no quede, algo se salga del lugar y haya que acomodarlo. Bueno, ahí está. Después arreglo lo otro. Entonces, la fórmula I igual a B por R, que vuelvo a decirles, sale de la ecuación original, ¿sí? Pasando la resistencia, digamos, dividiendo. Así de simple. ¿Está bien? ¿Y qué me permite hacer esta fórmula? Me permite calcular la intensidad de corriente I, ¿sí? Que circula en un circuito al aplicar un voltaje B sobre una resistencia R, ¿sí? O sea, si yo quiero calcular la corriente en un circuito en el cual está aplicado un cierto voltaje y hay una cierta resistencia, ¿sí? Esta fórmula me permite calcularla, que es la misma ley de Ohm, pero escrita de otra manera, ¿sí? Con las variables en distintos lugares. ¿Está bien? De la misma manera, puedo sacar otra fórmula, ¿sí? Que es la fórmula de... Esperen que voy a acomodar esto también. Ahí. Esperen que... Ahí está. Bien. Ahí quedó, me quedó una palabrita mal. Pero bueno, se entiende. Después lo voy a arreglar bien por las dudas, si no quedó bien en el PDF que les voy a mandar. Hay otra fórmula para calcular resistencia. Resulta que yo puedo calcular la resistencia en un circuito, ¿no? Entonces, de la misma fórmula, o sea, de la fórmula que define la ley de Ohm, que es esta, otra vez la recuadro, yo puedo despejar resistencia. La resistencia está acá, está multiplicada por la intensidad de corriente. Esa intensidad de corriente, si está multiplicando, la puedo pasar dividiendo al otro lado. O sea que me va a quedar B sobre I igual a R. B dividido I igual a R. ¿Sí? Eso lo doy vuelta, ¿sí? Porque es una igualdad y me queda esta fórmula. ¿Sí? Entonces, la resistencia es igual a voltaje dividido intensidad. ¿Qué nos permite calcular esto?
nos permite calcular la resistencia R que posee un circuito al aplicar un voltaje V que hace circular una intensidad de corriente I por dicho circuito. ¿Sí? O sea, me permite calcular la resistencia de un circuito, conociendo el voltaje que está aplicado y conociendo la corriente que está circulando. Entonces, necesito saber, justamente los tengo recuadradas las tres acá. Estas tres fórmulas son las que yo tengo que saber, las que tengo que saber. Todas salen de una original que es la primera, ¿sí? Las otras son otra disposición que salen por pasaje de término. Y lo que tengo que saber es cuándo usar, cuál de las fórmulas, de las expresiones, tengo que usar en cada situación. Y ahí vamos a la parte práctica, ¿sí? Primero vamos a ver, bueno, vamos a ver directamente tres ejemplos, ¿sí? Voy a borrar las rayitas. Ejemplo 1, ¿sí? Dice, ¿cuál será la tensión que suministra una pila sabiendo que al conectarla a un circuito en el que hay una resistencia de 45 ohm, acuérdense que la letra omega griega indica ohm, la intensidad es de 0,1 amper. Acuérdense que la corriente se mide en amper, ¿sí? A es amper, ¿sí? Bien. Lo primero es dibujar el circuito. Eso se los menciono porque después les voy a pedir que lo hagan. Yo creo que ustedes lo saben porque tuvieron talleres de electricidad y vieron estos circuitos, ¿sí? Y capaz que en materias también de formación también vieron algo de electricidad. Así que creo que esto les va a resultar familiar, ¿sí? Apareció también un circuito en el primer trabajo, así que ya creo que están familiarizados con esto. Bueno, esto está representando el voltaje, lo voy a escribir por las dudas acá, ¿sí? Esto sería V, ¿sí? Se indica de esta manera, este es el símbolo que se utiliza para una pila o para una batería también, ¿sí? Una fuente de tensión, una fuente de voltaje, sea lo que sea. La lámpara se indica con ustedes seguramente lo conocen, ¿no? Este simbolito, ¿sí? Eh, bueno, no dice una lámpara, pero bueno, suponemos que es una lámpara por la forma en que está dibujado acá, ¿sí? Lo importante es que representa la resistencia, ¿sí? Del circuito, ¿sí? También, ojo, que los conductores con los que están unidos también tienen resistencia, pero generalmente es tan poca que se las desprecia, digamos. O sea, no se toma en cuenta la resistencia de, de los conductores, ¿sí? Entonces, para hacer un problema, quizás ustedes ya lo hicieron en física o físico-química o alguna de esas materias, lo que yo tengo que primero es identificar los datos. ¿Qué datos tengo? Leyendo el enunciado, me da que la resistencia es igual a 45 ohm, ¿sí? Y que la intensidad de corriente I es 0,1 amper, ¿sí? Y acá me tengo que preguntar, ¿qué me están pidiendo? Dice, ¿cuál será la tensión? Tensión es voltaje, es lo mismo. Ya lo hemos hablado de esto, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, lo que me están pidiendo es B. Entonces, de las tres ecuaciones o expresiones que tengo, a mí me conviene usar esta, la que me da el voltaje. Y eso es I por R. Bueno, acá está puesto el por con una crucecita. No es una X esto, ¿sí? Es por de la vieja manera, digamos, ¿sí? El puntito es lo mismo, es igual que el puntito, digamos, ¿sí? Entonces, yo reemplazo, en I pongo el dato que me dieron, 0,1 amper, y en R pongo el dato que me dieron de resistencia, 45 ohm, ¿sí? Multiplico 0,1 por 45, eso me da, si ustedes verifiquen en la calculadora, 4,5. ¿4,5 qué? ¿De qué estoy calculando? Voltaje. ¿En qué se mide el voltaje? En volt. ¿Sí? Justamente por eso se llama voltaje. O sea que son 4,5 volt. La B es la abreviatura de volt. Y listo, está resuelto. ¿Sí? Lo que me preguntaron. Así de simple. ¿Sí? Vamos al siguiente ejemplo. ¿Sí? Acá tengo un circuito
me dice, un circuito eléctrico está formado por una pila. Denme un segundo que voy a subirlo un poquito para que quede más visible y no nos confundamos con el anterior. Bien, ahí está. Un circuito eléctrico está formado por una pila de 4,5 volt, una bombilla, bueno, una lámpara. Esto es, no sé de dónde lo bajé, pero seguramente es español esto, por eso usan esas palabras. Bombilla. Bueno, una bombilla que tiene una resistencia de 90 ohm, un foco que tiene una resistencia de 90 ohm, vamos a decirlo así, una lámpara, un interruptor y los cables necesarios para unir todos ellos. Se pide, ojo con esto, una representación gráfica del circuito y que se calcule la intensidad de la corriente que circula cada vez que cerremos el interruptor. Bien, lo que ustedes van a tener que hacer en los ejercicios que van a tener más adelante es hacer el dibujo este. Es muy fácil, siempre es casi el mismo. Lo único que se agrega, bueno, acá está el voltaje, acá está la resistencia, ¿sí? Ahí, perdón. Y acá está el algo que no estaba en la anterior, que es un interruptor. ¿Sí? ¿Ok? El interruptor, ¿qué hace? ¿Deja o no deja pasar corriente? ¿Sí? Yo tendría que poner acá algo que no tampoco está dibujado, pero lo vamos a hacer. ¿Sí? La corriente se indica más o menos de esta manera. ¿Sí? Con una flecha que circula de esta manera. No me quiero meter mucho en electricidad porque estamos en electrónica, pero acuérdense que seguramente se lo han enseñado, que la corriente siempre va del polo positivo de la pila al polo negativo, ¿sí? Por eso que explicamos en el primer trabajo explicamos que la corriente funciona de esta manera. Los átomos, digamos, les sobran electrones, van buscando, digamos, algún hueco que tenga, algún faltante de electrones que tenga otro átomo. Entonces van hacia los que tienen carga negativa, o sea que les está faltando, digamos, de alguna manera les está faltando electrones y entonces por eso se va moviendo de esa manera. Es una teoría igualmente. Pero digamos, para no meternos en cosas tan complejas, siempre la corriente circula en este sentido, del polo positivo, que se nota, se pone con una rayita más larga, al polo negativo, que es la rayita chiquita. Esto empieza a circular cuando se cierra el interruptor. Este es un símbolo para interruptor, yo creo que ya lo deben estar familiarizados con esto, porque tuvieron talleres de electricidad. ¿Sí? Bien. Identificamos los datos. Primero hacemos el gráfico entonces. Así. Va a ser casi siempre igual. ¿Sí? Después, identificamos los datos. Tengo voltaje, dice una pila de 4,5 volt. O sea, B igual 4,5 volt. Resistencia igual 90 ohm. ¿Sí? Donde lo dice, porque dice una bombilla que tiene una resistencia de 90 ohm. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué me preguntan? Ahí tengo que identificar qué me están preguntando. Se pide una representación gráfica del circuito, ya lo hicimos, y que se calcule la intensidad de la corriente. Entonces lo que tengo que calcular es I. Busco dentro de las fórmulas que vimos antes, ¿sí? Y me doy cuenta que esta es la correcta. La que dice I igual tanto. En este caso, B sobre R. Reemplazo los valores, en voltaje pongo 4,5 volt y en resistencia pongo 90 ohm. ¿Sí? Divido 4,5 dividido 90 y esto me va a dar 0,05 amper. ¿Sí? Y acá está escrito otra cosa en otra manera. ¿Qué es esto? MA, es miliamper. Porque hay otra forma de escribir los amperes cuando el valor es muy chico de corriente, en este caso es 0,05 amper, se suele usar los miliamper. Lo que tienen que hacer es correr la coma 3 lugares, o lo que es lo mismo, dividir por 1000,
y entonces eso se transforma en 50, pero ahora son miliamperes. O sea, serían, digamos, los miliamperes serían 1000 veces un ampere, la milésima parte de un ampere, ahí me salió, la milésima parte de un ampere, ¿sí? Ese es un miliampere. Es muy parecido es lo mismo, mejor dicho, que con la longitud. Ustedes saben que tienen metros, centímetros, decímetros, milímetros. El milímetro es la milésima parte del metro, sí, estoy diciendo bien, ¿sí? O sea, 1000 milímetros recién hacen un metro. Esto es exactamente lo mismo. Básicamente, para decirlo en forma práctica, lo divido por 1000 y lo transformo en miliamperes. Cuando yo, no, perdón, estoy diciendo mal. Uy, ya me equivoqué. Rebobinemos. Multiplicamos por 1000, ¿sí? Para pasar a miliamperes. ¿Está bien? Multiplicamos. Bórrense de la cabeza lo que dije recién. 0,05 amper se multiplica por 1000 y cuando lo multiplicamos por 1000 lo pasamos a miliamper. ¿Ok? Que es una medida que se maneja mejor, no figura tan chica. Lo que yo me equivoqué recién en decirle es lo que se hace al revés para pasar de miliamper a amper. Ahí sí se divide por 1000. ¿Sí? Redondeo para que no haya ningún error con lo que dije mal. ¿Sí? Para pasar de amper a miliamper, multiplico por 1000. ¿Sí? La cifra que me dieron. Y el resultado da en miliamper. Ahí está. Bien. Acuérdense que eso se hace cuando el valor es muy chico. ¿Sí? Si no, no es necesario. ¿Ok? Bien. Y el último ejemplo. Ahí vamos. Ejemplo 3. Dice, en un circuito con una resistencia y una batería de 20 volt, circula una corriente de 0,2 amperes. Calcula el valor de dicha resistencia. Bien, el circuito es exactamente el mismo, ¿sí? Aunque aquí no hablaba de ningún interruptor, pero se lo pusieron igual, no importa. Esto está bien para que aprendamos digamos, los simbolismos, aunque quizás ya lo saben o lo recordemos, de cómo se indica un interruptor. Lo importante es que este interruptor permite que entre en funcionamiento el circuito, o sea, que circule corriente o no. Si está cerrado, como en este caso, ¿sí? Circula corriente. Entonces, los datos que tenemos son batería de 20 volt, o sea que el voltaje aplicado es de 20 volt. Intensidad de corriente 0,2 amperes, ¿sí? Es la que se está circulando. ¿Y qué me piden? Calcular el valor de dicha resistencia. O sea, tengo que calcular R, resistencia. Evidentemente, la fórmula a utilizar es esta, ¿sí? Resistencia igual a voltaje sobre intensidad. En este caso sería 20 volt sobre 0,2 amperes. ¿Sí? Reemplazo donde está B, pongo 20 volt, y donde está I, pongo 0,2 amperes. Divido, 20 dividido 0,2 me da 100 ohm. ¿Por qué sé que es ohm? Y porque es resistencia. La resistencia se mide en ohm, esa es la unidad fijada, por lo tanto, sí o sí es ohm. Acá hay una curiosidad matemática, no tiene nada que ver con el tema, pero les va a servir también en matemática. No siempre que dividamos, ¿sí? El resultado va a ser más grande del que teníamos antes. Ese es un concepto errado que tenemos en nuestra mente, ¿sí? De que cuando yo divido, achico. No es siempre así. Cuando yo divido por un decimal menor que 1, en realidad agrando. Si yo hago 20, antes tenía 20, lo divido por 0,2, me da más, me da 100. ¿Sí? Eso pasa cuando yo divido por decimales menores que 1. ¿Sí? 0,2 es menor que 1, por eso me da mayor. Ténganlo en cuenta porque en algún lugar les va a servir. ¿Sí? Entonces tengo una resistencia de 100 ohm. Ahí usamos las tres fórmulas, una en cada ejemplo. ¿Sí? O sea que lo que tengo que hacer básicamente es leer bien el enunciado, hacer el dibujito del circuito, identificar los datos, identificar lo que me están pidiendo. Son tres cosas, pueden ser tres cosas, digo, voltaje o resistencia o intensidad,
y de acuerdo a lo que me están pidiendo, uso la fórmula correcta. Luego reemplazo, hago el cálculo, ¿sí? Y pongo el resultado con la unidad que corresponda a la magnitud que estoy midiendo. Si es resistencia, pero vamos a empezar al principio. Si es voltaje, es volt. Si es intensidad de corriente, es ampere. Y si es resistencia, ohm. ¿Sí? Hacemos un repaso muy por arriba de las actividades para que vean que no son nada complicadas. ¿Sí? Son todas muy parecidas a la que vimos. Bueno, se conecta una... Ah, y hay un plus. Bueno, se conecta una resistencia de 45 ohm a una pila de 9 volt, calcula la intensidad de corriente que circula por el circuito. ¿Sí? Tienen que dibujar el circuito y después calcular. Hay, ya que lo hicimos con las resistencias el otro día, con color, con los colores y las bandas de color y todo eso, acá también tienen la solución. ¿Está bien? Para que ustedes mismos puedan controlar. ¿Está bien? Esto que dice acá es la solución al problema. Igual, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan elegir la fórmula, hacer los cálculos, o sea, el proceso, no el resultado. ¿Está bien? Lo más importante es el proceso. O sea que igual lo van a tener que hacer. Pero sí tienen para eh, comprobar ustedes mismos si está bien hecho, porque acá tienen lo que les debería dar una vez que hicieron todo. ¿Sí? Bueno, calcula la intensidad de corriente en un circuito compuesto por una resistencia de 1,2 kilo ohm y una fuente de alimentación de 12 volts. Y acá les hacen una aclaración. Esto es muy bueno, sobre todo en electrónica, porque es necesario saberlo, ¿sí? ¿Por qué dice qué es 1,2 kilo ohm? ¿Cuántos ohm son 1,2 kilo ohm? Para pasar de kilo ohm a 1000 a ohm, digamos, tengo que multiplicar por 1000, igual que hoy, ¿sí? Pero nada más que en este caso son otras unidades. De kilo, que significa 1000, ¿sí? Digamos eso, kilogramo, kilómetro, sí, todo eso, kilolitro, eh, se pasa a ohm, que es la unidad original, simple, digamos, ¿sí? Multiplicando por 1000, da 1200 ohm, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, ¿por qué no le puso 1200 ohm? No, porque en el mercado las resistencias, ya lo dijimos en algún momento, se venden con este nombre, 1,2 kilo ohm, ¿sí? De hecho, en la jerga electrónica, cuando uno va a comprar una resistencia, dice, mira, dame una resistencia 1,2K, ni siquiera kilo ohm, 1,2K, dice. Y el que te la vende dice, ah, perfecto, listo, la busca y ya sabe cuál es, ¿sí? Es una jerga, una forma de hablar de los electrónicos, ¿sí? Así que es muy importante que lo sepan entender. Cuando dice kilo ohm son 1200, cuando dice en general 1 kilo ohm son 1000 ohm, así lo hacemos en general. En este caso, 1,2 sería 1200 ohm. Un detalle, pero que es importante. Tienen la solución acá, ustedes van a tener que resolver el circuito, ¿sí? Dibujar el circuito y después resolver el valor, ¿sí? Bueno, después tienen otro, calcular el valor de la resistencia y otra vez aparece la bombilla. Bueno, el foco, la lámpara de 230 volts, ¿sí? Eh, Sabiendo que al conectarla circula por eso una corriente de 0,2 amperes. Eh, Perdón, acá hay algo que está mal. No, está bien, en realidad está mal redactado. A ver, cuando dice calcular el valor de la resistencia de una bombilla de 230 volts, sabiendo que al conectarla circula por eso una corriente de 0,2 amperes. La bombilla tiene una resistencia, ¿está bien? Pero resulta que también tiene un límite de voltaje. Es decir, yo cuando compro una lamparita, tengo que fijarme no solamente que tenga 30 watts, bueno, vienen en watts, ¿no? O que tenga una resistencia tal, digamos, sino también a qué tensión lo puedo conectar. Ustedes saben que, por ejemplo, para una casa, una lamparita, voy a comprar una lámpara que soporte 220 volts, porque es la corriente eléctrica que hay en una casa.
¿Está bien? De 220, perdón, del voltaje que hay en una casa, 220 volts. En cambio, si voy a comprar una lamparita para un auto, para cambiarle la lamparita a un foco que se me rompió de alguna luz, delantera o trasera, ustedes saben que en los autos todo funciona a 12 volts. Bueno, la gran mayoría de las cosas funciona a 12 volts. Por lo tanto, yo no le puedo poner una lámpara. Primero que no me va a entrar porque son más grandes. No le puedo poner una lámpara de 220 volts. ¿Sí? Ni que hablar al revés. Si quiero una lamparita de 12 volts de auto, la quiero poner a 220, va a volar por el aire. Sí, seguramente. Entonces, esto que está dicho acá, de 230 volts, es el voltaje que se le aplica, ¿sí? A la lámpara, ¿ok? Entonces, lo que tienen que calcular acá es la resistencia de la bombilla, R, ¿sí? Esto es el voltaje, se lo aclaro por las dudas, ¿sí? Así que ahí se van a dar cuenta qué fórmula usar. También tiene su solución, ¿sí? Acá hay otro que, bueno, léanlo, el 4 es fácil. ¿Sí? En algunos dice que dibujen el esquema del circuito, en otros no. Yo le diría que lo dibujen para todos, así van aprendiendo, así se le acostumbran a hacerlo, ¿sí? Se acostumbran a hacerlo siempre. Siempre hay que dibujar. Así como los que hacían construcción tienen que dibujar un plano, ¿sí? Antes de hacer la casa, bueno, ¿cómo se llama? En electrónica, también en electricidad, podríamos decirse, hay que hacer también un esquema del circuito antes de hacer cualquier cosa, ¿sí? Así que tenemos que acostumbrarnos a dibujar ese tipo de esquemas, ¿sí? Después, bueno, 5 también, es fácil, ¿sí? Acá tienen una forma algo para pensar, ¿sí? En el ejercicio 7. Viene del ejercicio anterior, 6. En el ejercicio 6 es un circuito con una resistencia que circula a una intensidad de tantos miliamperes. Acá, ojo, acuérdense que cuando aparece miliamper, tienen que pasarlo a amper. En ese caso tienen que dividir por 1000, porque en la fórmula yo tengo que ponerlo en amper cuando yo lo reemplazo, no en miliamper. Entonces lo tengo que dividir por 1000 a eso. Ténganlo presente eso. ¿Sí? Ahí sí, hay que dividir por 1000, no como dije antes que me equivoqué. ¿Está bien? Bien. Eh, y bueno, hay que calcular, bueno, ustedes fíjense lo que hay que calcular, yo quiero que lo identifiquen ustedes. Ahora, después me cambian alguna cosita en el 7. Dice, al circuito anterior le cambiamos la fuente de alimentación por otra de 20 volts. ¿Sí? ¿Cuál será ahora la intensidad que atraviesa la resistencia? ¿Sí? Bien, y hace una aclaración. Tengamos en cuenta o ten en cuenta, si esto es español, no vuelta que darle por la forma que habla. Bueno, argentinicémoslo. Tened en cuenta que la resistencia tendrá que ser la misma, ya que solo se ha cambiado la fuente de alimentación. O sea, no cambió, solo cambió la fuente de alimentación, el voltaje, nada más. Todo lo demás es igual. Y hay que volver a hacer el cálculo. ¿Sí? Bien. Eh, bien. Acá hay otra forma también de presentar una situación. Dice en el 8, ¿cuánta resistencia le tendremos que poner a un circuito con una fuente de alimentación de 100 volts para que no circule más de 400 miliamperes? ¿Sí? O sea, lo está diciendo de otra manera, pero ustedes quiero que lo piensen, no quiero decirle mucho. ¿Sí? Solamente decirle que a los 400 miliamperes hay que, como les dije, dividirlo por 1000 para pasar los amperes. ¿Ok? ¿Sí? Dividirlos por 1000 para pasarlos a amperes. ¿Ok? Para que reemplazamos la fórmula. Pero cuando dice cuánta resistencia, a él está dando idea de lo que tienen que calcular, ¿sí? Y el resto de los datos van a estar, o sea, está redactado de otra manera, ¿sí? ¿Está bien? En este caso yo quiero conocer qué resistencia le tengo que poner a un circuito para que circule determinada corriente. Esto también es importante en electrónica, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan, en el primer trabajo hablamos de que en electrónica las corrientes, perdón, las resistencias
distribuyen la corriente en los circuitos. Entonces, los que sigan electrónica después, ¿sí? Se van a encontrar con que yo tengo que pensar, a ver, calcular y pensar qué resistencia tengo que poner en algún lugar del circuito para que circule determinada corriente. Es una situación muy común. Por eso es importante que esté redactado así también. ¿Sí? Bien, está la solución también, así que lo pueden verificar ustedes. La pueden verificar ustedes. Perdón que me hablo rápido porque quiero terminar. No quiero que se haga largo y se aburren y dejen de ver el video. Con esto tienen todo para poder trabajar. ¿Dudas? Pregunten por WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Sí? Y yo los ayudo. Pero creo que no van a tener problema porque ustedes son técnicos o van en proyecto de ser técnicos, así que estas cosas las manejan muy bien. ¿Sí? Chicos, me despido y bueno, en un ratito van a recibir el trabajo y este video. ¿Sí? Hasta la próxima.